Muy buenos días. Buenos días, ya. Em, ya, veo que está Gladys, está Carlos, buenos días. Pilar Buenos y días. Jorge no los veo. Sí, aquí estoy. Veo a Bárbara y está Rodrigo Fuster. ¿Alguien más? Uno, dos, tres. Yo veo cuatro nomás. Lo que pasa es que no se ve si tú no tienes la cámara encima. Ah, ya. Pilar se acaba de conectar y Verónica va a conectar. Ok, ya. Bueno, parece que tenemos quórum, así es que muchas gracias. Hoy día nos toca ver dos temas. Tenemos un reglamento del SVAP y tenemos dos reglamentos. Y un reglamento que entiendo ya es el último, ahora sí que sí, de la Ley Marco Cambio Climático. La Ley Marco Cambio Climático nos mandataba a redactar reglamentos y también a modificar algunos existentes. Entonces este es el último que era una modificación, bueno, una actualización. Ya, y vamos a empezar por el del SWAP, ¿sí? Plan de corrección. Perfecto. Felipe Castro, ¿sí? Te escuchamos. Del Red Sea. Sí. Ahora que tengo Pero si yo sí. comparto pantalla, o sea, la ventana no se ve como presentación. Cuando usted la compartas, ahí la puedes poner como presentación. Y ahora la pones como presentación. Sí, ellos lo ven bien. Y ahora, si tú cierras un poquito las ventanitas para que nosotros podamos ver también. Sí. Ya. Primero que todo, buenos días. Muchas gracias, ministro, por la palabra. Se supone que funcionan los boleros. Consejeras. Hoy día Disculpa, tengo el. disculpa. ¿Me puedes confirmar si se escucha bien? No, si te puedes acercar al micrófono que no se escucha bien. ¿Ahora O por lo sí? menos yo no escucho bien. Sí, Ahora, mejor. ¿cómo se Gracias. escucha el audio? ¿Mejor? Sí, Ahí sí. gracias. Perfecto. Entonces, primero que todo, buenos días. Muchas gracias a los consejeros, consejeras por su presencia. Hoy día les vamos a presentar un pequeño resumen de lo que es el segundo reglamento más avanzado de la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual se encuentra cerrando su etapa de consulta pública. Y se refiere específicamente a los planes de corrección. Un poco, me gustaría como entregarles un poco de contexto antes de entrar en detalle de lo que son los planes de corrección. La ley trae una serie de novedades regulatorias, especialmente sobre las áreas protegidas. Y ese es como el principal foco, uno de los principales focos que tiene esta ley. Y dentro de eso está lo que se llama el mundo sancionatorio. ¿Qué significa esto? Básicamente, digamos, un listado de ciertas conductas que están prohibidas en base en base a la ley y que justamente generan un daño en la biodiversidad. Esto representa un cambio de paradigma muy importante en relación a lo que existía en la regulación anterior a la ley 21.600. Eh, y esto lo podemos graficar con una serie de ejemplos. Hay una noticia que salió hace algunos días, hace ya algunas semanas, en relación a que ciertos visitantes de la Reserva Nacional Los Flamencos ingresaron sin autorización a un sector que está prohibido el ingreso de turistas a practicar un deporte náutico con tablas de surf y unos parapentes dentro de una laguna en la reserva. Entonces, este tipo de conducta, bueno, no solo están prohibidas en principio, antes de la ley SVAP también se encontraba la regulación en ese sentido, no tenía una respuesta fuerte
frente a ese tipo de conductas que en estricto rigor no son tan graves como podría ser, por ejemplo, provocar un incendio forestal dentro de un área protegida, lo cual sí está tipificado como un delito. Entonces estamos como en un espacio que era un poco más gris en el sentido de que el impacto que pudieran generar este tipo de conductas no son tan gravosas como pudiera ser, de nuevo, un incendio forestal. Lo otro, por ejemplo, la corta ilegal de bosque nativo al interior de áreas protegidas. O un clásico ejemplo, lamentable ejemplo, el atropello de fauna nativa dentro de áreas protegidas. Todos estos son ejemplos prácticos de que anteriormente la Corporación Nacional Forestal, hoy día Cernafor, del cual yo tuve la fortuna de poder participar, estuve trabajando en dicho servicio, era un problema muy grande desde el punto de vista práctico de cómo enfrentarlo regulatoriamente. Eso quiere decir cómo podemos castigar, buscar una reprimenda, una represión para desincentivar ese tipo de conductas que pueden generar cierto daño en la biodiversidad y en las áreas protegidas. Lamentablemente, hasta antes de la ley 21.600 no existía una claridad sobre este tipo de situaciones y no existía como una multa, por decirlo de alguna manera. En sencillo, básicamente no había una ley que castigara este tipo de conductas con una multa. Hoy en día, si contamos con este sistema de la ley 21.600, que se refiere a las infracciones y sanciones, y dentro de ese contexto general es donde se encuentra el reglamento de planes de corrección. Ese es el principal antecedente en el cual como que se mueve, digamos, este instrumento que se llama planes de corrección. El instrumento de planes de corrección, ¿qué es lo que, primero que todo, como, para qué sirve? El instrumento de planes de corrección es, digamos, como un pariente de los programas de cumplimiento y los planes de reparación ambiental que están establecidos en la ley de la Superintendencia de Medio Ambiente. Buscan, en definitiva, acercar el cumplimiento, corregir aquellos daños, eventuales deterioros. La ley habla de menoscabo, deterioro o detrimento en la biodiversidad por un hecho infraccional causado por este hecho infraccional. Entonces, se refiere a una conducta que está prohibida y que esto haya generado un daño. Por ejemplo, manejar sin estar atento a las condiciones del tránsito o en exceso de velocidad y haber generado un atropello de fauna. O derechamente haber ingresado a un área protegida con la intención, y de hecho yo corto, no sé, 1 hectárea de bosque nativo con el objetivo de conseguir leña. Y eso dentro de un parque nacional, por ejemplo. Ese tipo de conductas son aquellas que pueden caber dentro de la aplicación del plan de corrección. Y el plan de corrección como objetivo busca justamente dar una salida alternativa a lo que es la sanción propiamente tal. Porque al sistema regulatorio no le interesa recaudar más fondos públicos. Esta no es una herramienta tributaria, por decirlo de alguna manera, sino que es una herramienta que busca, por un lado, incentivar el cumplimiento de la normativa y por otro, reparar el daño o el deterioro o menoscabo que exista en la biodiversidad en razón de algún tipo de conducta que haya infraccional que haya generado sobre la biodiversidad. La estructura del reglamento, otra cosa importante, esto quedan poquitos días para que cierre la consulta pública, por lo cual todavía están a tiempo para poder revisarlo, ingresar a la página web y formular sus respectivas observaciones a la propuesta que, de hecho ya les comento que hay varias observaciones de distintos gremios y personas naturales en relación al contenido de la primera propuesta. Y estamos ya en proceso de poder revisar eso en detalle y ver cómo los ajustes que se van a hacer necesarios para el anteproyecto. Pero la estructura del anteproyecto consiste básicamente en estos 5 capítulos. Son disposiciones generales, los contenidos del plan de corrección, cuál es el procedimiento de aprobación para el plan de corrección y finalmente la ejecución del plan. Y algunas disposiciones generales que se refieren a la entrada en vigencia de la ley, del reglamento, entre otros detalles. Entonces, el plan de corrección en estricto rigor viene siendo un instrumento de carácter voluntario, es decir,
depende de la persona que está en un proceso sancionatorio, su voluntad de querer acogerse al plan de corrección. Como objetivo, bueno, busca corregir esta pérdida o degradación de la biodiversidad y puede aplicarse dentro o fuera de las áreas protegidas, porque la ley SFAP establece infracciones tanto dentro de áreas protegidas como ciertas infracciones fuera de las áreas protegidas. Pero el foco siempre va a estar principalmente dentro de las áreas protegidas. Como uno de los principales efectos que también tiene es que se suspende el procedimiento sancionatorio mientras se evalúa y se ejecuta el plan de corrección, justamente para que no concluya estando, digamos, para que sea coordinado el avance del plan de corrección con el proceso sancionatorio. Dentro de los contenidos mínimos, bueno, básicamente lo que se quiere recoger dentro de como la propuesta de los mínimos es que exista una descripción del daño, cuáles son los objetivos del plan, de las medidas que se van a adoptar y formas de seguimiento. Eso es muy importante. Y básicamente cumplir los mismos requisitos que tienen los programas de cumplimiento en ese sentido, de integridad, verificabilidad e idoneidad de las medidas que se tomen para cumplir el objetivo de reparar o corregir la afectación en la biodiversidad. Esto más o menos como el procedimiento. Se inicia ante la presentación ante la dirección regional, luego el servicio de biodiversidad tiene que emitir un informe y ese informe se remite al Ministerio de Medio Ambiente para que éste lo apruebe o rechace según el mérito del plan de corrección o de la propuesta. Aquí este es como un flujograma, digamos, desde que resume el procedimiento, desde que se presenta el plan de corrección, el SVAP tiene que emitir este informe, el ministerio lo revisará en su mérito y finalmente vamos a la parte más importante del plan de corrección, que es su ejecución, que queda a cargo evidentemente de la persona infractora, bajo los costos también, los costos lo tiene que asumir la persona infractora, y hacer un monitoreo, el servicio tiene que hacer un monitoreo y fiscalizar el cumplimiento de este plan, y finalmente esto redundará en que si cumplió el plan y fue su ejecución satisfactoria, se pondrá término al proceso sancionatorio, y en caso de que por ejemplo, hubiera un incumplimiento del plan, de las obligaciones contraídas en el plan, o bien no se cumplieron a cabalidad los objetivos esperados, se podrá renovar el procedimiento sancionatorio y ahí determinará el servicio si se aplica en mayor o menor medida la sanción que podría arriesgar en relación a la conducta infraccional, digamos. Algunas pequeñas disposiciones adicionales, bueno, justamente son los cargos del proceso, son del infractor, o sea, de la ejecución del plan. El procedimiento idealmente no debería exceder los 6 meses, lo cual es relativamente breve si uno lo compara con los tiempos de otros procesos. SVAP puede tener este rol de asistencia técnica en la elaboración de las guías. Y finalmente también señalar que no requerirá, la propuesta señala que no se requerirá el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental ni una resolución de calificación ambiental respecto de estas infracciones y el plan de corrección sobre esas infracciones. Eso, estimados y estimadas consejeros y consejeras, ministra, ¿cuánto puedo señalar? Muchas gracias. Si podrías dejar de compartir pantalla para que podamos ver. Gracias por la presentación. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas. Pilar. Hola, ¿cómo están? Perdón, me falló el computador, así que estoy del celular. Muchas gracias por la presentación. Algunas observaciones que hemos podido levantar respecto a este reglamento. Para su elaboración, no hay una distinción respecto a la gravedad de las infracciones. Esto es bastante, podría ser un poco similar a lo que son los programas de cumplimiento de la SMA. Y la propia SMA está ajustando su normativa, hablando haciendo distinciones, que puede que nos gusten o no, pero respecto, por ejemplo, a infracciones de menor entidad. Acá no hay una distinción respecto a eso.
Si bien hablar de infracciones de menor entidad puede ser un poco dejarlas en blanco, quizás no sé si es el término más feliz, pero por lo menos da cuenta de una observación que hizo la SMA respecto al tipo de infracciones que tenía. Como del universo de las leves, habían unas muy leves, por así decirlo, que podrían como corregirse de manera más fácil y acá no hay una distinción respecto a la presentación de los planes de corrección. O sea, cuando hay imaginemos este concepto de menor entidad, que si el infractor tiene que presentar una línea de base, un mapa de riesgos, instancias de seguimiento, no tiene ni un incentivo a presentarlo. Entonces quizás también ahí como se sugiere como de repente darle una vuelta a poder ponderar y hacer como una gradualidad también respecto al tipo de infracciones. Nos parece súper buena idea también el tema de tener planes tipo, pero restringirlo solo a personas naturales y empresas de menor tamaño no nos parece adecuado, no nos parece que tenga sentido porque tampoco resuelve un flujo de infracciones, ni tampoco la idea, me imagino, que los planes de corrección son para que se corrijan efectivamente y rápido eh, eh, los daños que se produzcan al medio ambiente. Y si tenemos un formulario tipo, un plan tipo, que lo puedan ocupar todos, como que la idea es que esto avance rápido, no más allá de la mera sanción. Eh, Hay también algunas, si bien hay una exclusión de ingreso al CIA de algunas de estas medidas, igual hay algunas otras medidas que van a requerir una serie de autorizaciones, que entiendo obviamente que por la potestad reglamentaria ustedes no pueden como saltárselas, pero que también ahí quizás puede eh, significar una demora importante en la implementación de estas correcciones, como para que le demos un poquito de vuelta. Y también respecto a los incentivos para la oportunidad en que se puede presentar el plan de corrección, si es previo a como la aplicación de la sanción o ex post a la aplicación de la sanción. Cuando es ex post no hay ningún incentivo, porque ya me aplicaron la multa. Es como por la mera voluntad, como en una acción excesivamente culposa de quien generó la infracción, que ya tuvo que pagar la multa correspondiente o la sanción correspondiente, no van a haber planes de corrección en esa línea, porque no están los incentivos. Por eso le sugiero también como poder ver ahí también la oportunidad de la presentación de los planes de corrección con los incentivos para que funcionen. Eso en términos muy generales. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Ah, perdón, estaba Carlos también. ¿Podemos responder al tiro? No, vamos al final. Ya. No sé quién estaba primero, si Carlos o Bárbara. Carlos, creo, ¿no? Sí, Carlos. Ya. Ok, ya, muchas gracias. Gracias, Felipe, por la presentación. Yo quería hacer un par de comentarios y en relación a estos comentarios, algunas consultas. Un comentario inicial tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Entiendo que esto es parte de un diseño más amplio cuyo propósito final es evitar conductas no deseadas, ¿verdad? Que pueden provocar daños, impactos negativos, en este caso sobre biodiversidad. Y entiendo que entonces este es un paquete, digamos, ¿no? Que incluye, hay un esquema de sanciones y están los planes de corrección. Si esto funcionara, ¿no? Idealmente, si estos sistemas funcionan, entonces nadie recibe multas y nadie hace planes de corrección, ¿verdad? Porque la gente obedece, digamos, ¿no? Entonces, eso es una primera cuestión que quería plantear, digamos. El propósito de esto obviamente no es ni recoger fondos ni el deseo de buscar transgresores para castigarlos, digamos. El propósito, entiendo yo, que es un diseño que es conocido por la población, digamos, y la gente, uno espera que reaccione a ese diseño. Eh, 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 Considerando esa idea, digamos, que al menos yo tengo de cuál es el propósito de estos esquemas, digamos, una primera duda que tengo es si los planes de corrección que se contemplan aquí sustituyen o complementan
el diseño sancionatorio asociado a infracciones. Me dio la impresión a ratos, digamos, en la presentación de que hay una sustitución, ¿verdad? Y que un agente que comete una infracción y que es detectado cometiendo la infracción podría acogerse a un plan de corrección que detiene el proceso sancionatorio y eventualmente lo elimina. Pero eso es una duda que yo tengo, digamos, ¿no? Yo creo que un sistema robusto debería tener los dos componentes, digamos, ¿no? Y no actuar como sustituto, porque, por lo siguiente, porque las acciones que va a hacer alguien, acciones de daño, digamos, pueden tener distintas causas, ¿verdad? Puede ser falta de atención, alguien no tenía información, en fin, pero también puede ser el producto de un cálculo, ¿no? Los ejemplos que Felipe planteaba, digamos, ¿no? O sea, yo imagino que alguien que va a cortar, no sé, una hectárea de bosque nativo, lo que está haciendo es un cálculo, digamos, de qué va a hacer con la leña o la madera que recoja, ¿verdad? Y entonces uno quisiera que la gente mirara una sanción que se podría ser varias veces el valor económico de la ganancia, pero además algún esfuerzo de corrección. Lo cual, además, a todo esto en los ejemplos también, hay cosas que se pueden corregir, pero yo me imagino, aquí quizás Bárbara tiene una opinión técnica apropiada sobre esto, pero hay cosas que son difíciles de corregir y que capaz que hay cosas que son imposibles de corregir. Y además hay una cuestión temporal, digamos, ¿no? De nuevo, tomo un ejemplo, digamos. Si alguien corta un bosque nativo, digamos, bueno, esa corrección va a tomar mucho tiempo, digamos. Digo, la idea de corrección completa, ¿no? Estoy pensando en poner el bosque de nuevo ahí y la biodiversidad que estaba ahí, etcétera. Ya, entonces, esa es una primera cuestión aquí, para mí, digamos, ¿no? Esto sustituye, complementa cuán robusto es el sistema. eh, porque en particular uno quisiera evitar también el juego, un juego posible, ¿no? Que es, yo cometo una infracción, me acojo a corrección y evito la sanción, digamos. Entonces, yo no tengo claridad si ese juego aquí es posible o no, digamos. Ya, y lo siguiente que quería plantear es, a mí me parece interesante que explícitamente este reglamento indique que los costos de la implementación del plan son de responsabilidad del infractor. Obviamente hay razones, no sé, para mí hay razones de eficiencia, de equidad en esto, en fin, tiene que ser así, digamos, los costos tienen que ser de parte del infractor. Pero lo que no me queda claro, digamos, es si eso incluye los costos de implementación de los planes de corrección en el sentido de que hay costos de administración, ¿verdad? Porque en los procesos que describe el reglamento, los infractores tienen que presentar un plan, esos planes tienen que ser evaluados, estudiados por personal técnico, administrativo de agencias del Estado, tiene que haber monitoreo del proceso de implementación, una evaluación final, en fin, hay una demanda por recursos de parte del Estado para que esto funcione y funcione apropiadamente. Y lo que quería plantear es si en este ítem, en el reglamento, donde dice que explícitamente dice que los costos de implementación del plan deben ser enfrentados por el infractor o quien es el titular del plan de corrección, si eso incluye los costos de administración. Yo pienso que debería ser explícito el proyecto, el reglamento, en que los costos, esta parte de los costos, que a veces son los costos olvidados, ¿verdad? Sean también de parte del infractor. Ya, eso sería por mi parte. Gracias. Gracias, Carlos. Bárbara, Sí, ya, gracias por la presentación. Ya Pilar y también Carlos mencionaron algunas de las cosas que yo quería decir. Yo la verdad es que realmente no me imagino mucho cómo funcionaría esto en el sentido de corregir los impactos a biodiversidad. Hay cosas, como decía Carlos, que no tienen posibilidades de ser corregidas y, y también que me parece que es poco viable y realista que algunas personas que cometen ciertas infracciones, sobre todo si ellas son graves, me parece muy importante lo que dice Pilar de hacer una diferencia en los distintos niveles. No veo cómo existe una posibilidad de realmente darle seguimiento a todo el proceso que significa recuperar, restaurar, traer de vuelta estructuras de la biodiversidad o restablecer procesos de la biodiversidad que han sido afectados por alguna u otra conducta.
no sé tampoco cómo esto dialoga con otros instrumentos, creo que tiene que ir muy de la mano con instrumentos que tienen que ver con planes de restauración, con planes de planificación, por ejemplo, para la gestión, para la protección de objetos relevantes dentro de las áreas protegidas. No sé cómo esto está conectado con esas cosas, realmente no lo alcanzo a ver. Entonces, ahí me parece que hay una buena intención detrás, pero que hay una distancia muy grande entre lo que, de los procesos biológicos, el impacto que se puede tener en ello y cómo esto puede realmente apoyar a que se recupere aquello, más que generar una serie de acciones que pueden ser más bien burocráticas, pero que no necesariamente pueden tener el impacto que se desea. Entonces, ahí a mí no lo veo muy claramente. Me parece también importante, o sea, yo no entiendo cómo es el asunto. Hay también acciones y actividades, porque el tema de transformar, todo esto que tiene que ver con la ley del SVAP, está en un tema mucho más grande de transformación social, transformación económica, que es muy grande. Y nosotros lo vemos todo el rato también que hay acciones, actividades que son como tradicionales, consuetudinarias, que afectan objetos de conservación que por ley van a estar protegidos, pero que la gente los hace igual. ¿Cómo distingue esta ley aquello? El caso específico que tengo en la mente tiene que ver, por ejemplo, con la ganadería transhumante, que es una cosa que afecta y que tiene impacto en humedales de alto valor para provisión de agua en cuencas prioritarias específicamente, eh, y que cómo eso entra a dialogar con este nuevo reglamento, no lo entiendo. Son prácticas que no respetan límites de décadas, por ejemplo, de áreas protegidas, y esto, si hay una denuncia o no va a haber, ¿cómo dialoga con eso? Me complica un poquito, no lo veo, la verdad. Y lo otro que también me parece importante, no sé si se puede, pero tener algún registro público de la gente de los infractores. Hay gente que recurrentemente está en cosas menores, también en cosas mayores, ¿ah? Como entrar con motos, camionetas a zonas de nidificación, en las zonas costeras, pasarle por encima a los nidos. Y hay otra gente también que recurrentemente entra a áreas protegidas a robar madera, a hacer cosas. Entonces, no sé si eso puede estar contemplado en este reglamento, a la vez que también poner a disposición pública los planes o propuestas ¿cómo se llama?, de cumplimiento o de restauración o lo que sea, pues también algunos de ellos pueden ser enriquecidos por comentarios de la comunidad técnica de conservación, pero otros también hay que darle seguimiento y hay que irlos mejorando. Algunos de ellos son de largo aliento y, y en el proceso se va aprendiendo y mejorando y desarrollando incluso cosas para acelerar esos procesos de recuperación. Entonces, si puede haber un espacio donde esto quede a disposición de gente que esté interesada o incumbentes directos, ya sea en las propias comunidades u otra cosa. Eso, y reforzar aquello que dijo Pilar, que me parece muy importante, de hacer distinciones en las escalas. Hay cosas que son gigantes y hay otras que realmente que son más pequeñas. Entrar a hacer windsurf a una laguna está mal porque está prohibido, eh, pero pasarle por encima a una especie en peligro de extinción no tienes no tienes cómo resolverlo eso en el corto plazo. Entonces, alguna discusión en torno a eso me parece que tiene que existir acá también, para no generar la falsa expectativa que esto va a tener un resultado y también para evitar hacer burocracia inútil en torno a gestión de conservación de biodiversidad. Eso, gracias. Gracias, Bárbara. ¿Aquí, Jorge? Sí. Muchas gracias, María José. Ya, hay algunas cosas que ya
se han dicho. Comparto la pertinencia o la oportunidad, llamémoslo así, de distinguir respecto a la gravedad. Y aquí tengo una pregunta estructural solamente porque en las interacciones con titulares de proyectos han salido algunas dudas que tienen que ver también más allá de lo que la ley misma establece. Que es la tipificación de las infracciones. Porque una cosa, claro, son acciones, por ejemplo, que destruyen biodiversidad o tienen un grado de afectación producto, por ejemplo, de alguna actividad ilegal en una zona protegida, en un área protegida. Pero aquí también no sé si entran o no desviaciones, por ejemplo, a exigencias de resoluciones de calificación ambiental. Esa es una gran duda. Si fuese así o no, hace obviamente diferencias relevantes. Y ahí hay un tema muy de fondo que lo mencionó Carlos y también Bárbara, cuando hay acciones que o bien no pueden tener reparación, o también, y este es el tema de fondo que trasciende toda la implementación y los reglamentos de la ley, que es cuando hay acciones que de buena fe se comprometieron, pero por otras razones macro, digamos, a escala país, digamos, mega sequía, simplemente no se materializan. Hemos visto muchos casos de eso y son crecientes. Entonces hay una preocupación, ministra, ahí bien grande, porque empresas grandes que están, por ejemplo, en la macrozona central, se han comprometido a acciones de forestación y se dan cuenta que no hay prendimiento posible y obviamente no se pueden hacer cargo de todo lo que significaría infraestructura para riego o cambio de condiciones que son casi estructurales. Entonces, eso es complejo y obviamente trasciende este reglamento, pero lo levanto porque efectivamente si es que obviamente hay tipificación de infracciones producto de eso o desviaciones, obviamente el criterio que aplique la autoridad para abordarla o corregirla o intentar reparar en alguna medida, también esto tiene que ver con la compensación de biodiversidad, que es el otro reglamento, obviamente pueda identificarse algo que tenga sentido. En el artículo 5, también en alguna medida relacionada con lo anterior, se indica que si en el proceso de revisión del plan el servicio identifica que se trata de una materia que sea de competencia de la superintendencia, obviamente el primero remitirá los antecedentes para que se pronuncie. Creemos que sería adecuado hacer una delimitación ex ante, es decir, no esperar esa discrecionalidad ex post que muchas veces genera mucha dilación, muchas dudas. Sería bueno delimitar cuáles podrían ser esas atribuciones de manera que quede preciso antes y no nos quede a discreción después del servicio. Esa es una segunda observación. Yo diría esas son la esencial en términos del protocolo, los pasos que se establecen, creemos que está correcto, pero ahí hay como dos temas de fondo que pongo sobre la mesa. Gracias, Jorge. Si no hay más preguntas, entonces, vamos a responder. Gracias por las preguntas, muy interesantes las preguntas. Ya, para ir recapitulando entonces, la consejera Pilar Pantaleón nos consultaba respecto de, bueno, este tema que salió y fue como bien reiterado, el tema de la distinción entre la gravedad y las sanciones. Lo primero que hay que decir es que la ley, en el artículo 128 de la ley 21.600, específicamente trata aquellas infracciones leves y los incumplimientos menores. Y ahí se entrega una salida alternativa que son estas disconformidades. O sea, hay que partir de ese escenario. Entonces, como que los planes de corrección no son la única alternativa, digamos, a la sanción, en ese sentido. Porque la ley explícitamente
Y justamente este artículo se excluye aquellas infracciones gravísimas o graves, ¿ya? En segundo lugar, Perdón, entonces resumen, los planes de corrección no son nunca para gravísimos o graves, siempre son para menores. no, es que esos son los... No sé si se alcanzó a escuchar bien, pero la ministra estaba preguntando si es que el plan de corrección es solamente para las graves o gravísimas, dejando fuera como las infracciones leves. No, al revés. ¿Al revés? Al revés, ya, perfecto. No. Entonces... Más bien explica cómo queda. Sí, mira, el plan de corrección, en principio, a la propuesta reglamentaria no genera una distinción respecto de cuáles son las infracciones a las cuales puede aplicar. O sea, podemos ir de todo el arco, de las infracciones levísimas hasta las infracciones gravísimas, en principio. No obstante, la ley establece un mecanismo alternativo a los planes de corrección, que se llaman los incumplimientos menores. Y es básicamente cuando el procedimiento es como cuando el servicio fiscaliza y observa una infracción leve, le da un cierto plazo a la persona para que cumpla la normativa, y si la persona cumple la normativa, el proceso sancionatorio queda ahí. De hecho, ni siquiera se inicia en estricto rigor el proceso sancionatorio. Esa es la primera alternativa. Respecto de entonces, por ahí tiene sentido, y esto son herramientas, eso también hay que verlo, y creo que hay que entender también de que el servicio de biodiversidad acá va a jugar un rol muy importante en determinar. Y al final todo esto, el plan de corrección basta con la sola presentación del plan y para que en el fondo después haya un compromiso de reparar el daño que se causó. Hay una etapa importante de evaluación técnica y jurídica en relación a la procedencia del plan. Eso también es importante señalarlo. Y en segundo lugar, también es importante señalar que hay ciertos criterios que se establecen para la aprobación del plan. Es decir, aquellos casos de daño irreparable, puede simplemente que no sea posible aplicar este instrumento porque no hay posibilidad de corregir aquel daño que se causó. Por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más claros de eso es la corta de un alerce, y que tiene 1000 años, por decirlo. Ese es un daño ambiental irreparable porque en el fondo no existe otro equivalente que se pueda, en el espacio-tiempo de la escala humana, poder restituirlo en igualdad de condiciones. Para ese tipo de situaciones, eso también hay que pensar que esto es como un sistema. Acá estamos hablando dentro de la pequeña parcela que son las infracciones del Servicio de Biodiversidad y áreas protegidas, pero también no hay que olvidar que para aquellas infracciones que son más graves incluso y que generan daño ambiental, puede eventualmente configurarse un delito ambiental. Eso también está dentro del marco normativo en general. Otro punto también que se señalaba, digamos, son independientes de los planes de reparación ambiental y los programas de cumplimiento, porque la fiscalización y sanción de la superintendencia corre por un carril independiente de lo que haga el servicio de biodiversidad. Y justamente en la propuesta reglamentaria se establecía una regla de coordinación entre ambas instituciones, justamente para evitar decisiones contradictorias. Es decir, en caso de un incumplimiento de una resolución de calificación ambiental, de un proyecto, por ejemplo, que se desarrolle al interior de un área protegida, en caso de que exista un incumplimiento a la resolución de calificación ambiental, se deben remitir los antecedentes a la Superintendencia de Medio Ambiente, porque esa es la entidad por ley que tiene competencia exclusiva y excluyente para poder resolver ese conflicto. La distinción, eso también me parece importante señalarlo, la distinción entre la procedencia de los planes de corrección tipo, bueno, justamente también busca simplificar para aquellos casos que sean de menor entidad. Van dirigidos en ese sentido los planes de corrección tipo como también para abaratar los costos y poder... A ver, es que también hay que partir de la base de que el instrumento de plan de reparación ambiental lamentablemente no ha tenido mucha aplicación práctica, que es el instrumento más asimilable a lo que es el plan de corrección. Entonces, lo que se busca acá a través de los mecanismos de plan de corrección tipo, por ejemplo, es ampliar su campo de acción y darle la mayor campo de acción posible, pero dependerá caso a caso
de la gravedad del caso, si es que es posible aplicar este instrumento en concreto o no. Y puntualmente respecto de esa distinción de las personas naturales y las empresas de menor tamaño versus las personas jurídicas que harían fuera, esa es una materia que está revisada, que fue una materia de una observación ciudadana que fue recogida en la consulta y está siendo analizada. Y eso dependerá ahí del criterio que se adopte, pero está en revisión y está concretamente revisada en ese punto. Permiso, bueno, oportunidad. No hay sentido. Ah, sí, el tema de la oportunidad de la presentación del plan posterior ¿cómo se llama? Al procedimiento sancionatorio, ya cursada la infracción. Eso también es una materia que fue objeto de una de las consultas, observaciones ciudadanas, y también es un punto que está siendo revisado en el punto de vista que podría sufrir alguna modificación. Sí, había un punto acá importante que, claro, el SBAM no tiene competencia sobre la resolución de calificación ambiental. Eso también es volver a reiterar lo importante. Porque la entidad competente es la Superintendencia de Medio Ambiente, no el Servicio de Biodiversidad. Don Carlos preguntaba en relación al diseño, no, si sustituye o complementa el sistema de sancionatorio. Ah, ya. Acá es importante, el reglamento en estricto rigor no señala expresamente cuál es como la decisión final que se tiene que tomar en estos casos. Eso va a depender primero del mérito del cumplimiento del plan, especialmente aquella preocupación respecto de que se ejecutaron todas las medidas, pero finalmente los objetivos trazados no se pudieron cumplir. Ese tipo de situaciones también quedará a criterio del servicio en base, y este criterio también es súper importante, que es un criterio que tiene que ser fundamentado, razonado, técnico y en base a los antecedentes del caso. Y por supuesto que también es una decisión revisable ante tribunales de justicia en relación a su mérito. Entonces, como que existen, por supuesto, también garantías para los administrados en ese sentido de que esta decisión sea fundamentada. Y en ese tipo de casos, eventualmente también podría cursarse algún tipo de infracción, quizás considerarlo como un atenuante, es decir, no aplicar el máximo de la sanción, pero como la persona hizo estas acciones de reparación, se podría como disminuir la sanción o eventualmente eximir de la sanción si es que existe mérito suficiente para llegar a esa conclusión. Entonces, en estricto rigor no hay una sustitución de la sanción propiamente tal, y ese cálculo económico, digamos, del beneficio-costo que puede generar el incumplir la normativa, bueno, también hay una norma expresa en relación a eso, y de acuerdo a las reglas generales, las personas en el fondo, esto es un incentivo, no es porque puede surgir antecedentes como una persona que se reitera una conducta infraccional. En ese tipo de casos, obviamente que es un antecedente a tomar en consideración para que la persona, si presenta por cuarta, quinta vez un plan de corrección por la misma infracción o infracciones similares, evidentemente aquí hay una situación anómala que tiene que ser corregida y que tiene que ser advertida por el servicio. Entonces, no es un instrumento, por supuesto que potencialmente toda la legislación puede sufrir algún tipo de desviación de su uso, pero ahí está el rol de la institución, digamos, de corregir ese tipo de situaciones y evitar el mal uso de estos instrumentos. ¿Qué pasa si no se puede corregir? Bueno, el tema de la corrección de aquel daño, también hay que recordar que el daño ambiental propiamente tal sigue vigente. Entonces como que esta es una tipo de medida para aquellas infracciones. Esa es la responsabilidad propiamente tal administrativa, pero eso es independiente de la responsabilidad por daño ambiental. Eso quiere decir que a mí me pueden cursar una multa porque yo ingresé, pongámosle un caso, Parque Nacional Laguna San Rafael, yo ingreso con una naviera, un buque, y el buque sufre un accidente por un descuido, y eso genera un derrame de petróleo dentro de un parque nacional, un ecosistema frágil y protegido. En ese tipo de situaciones, bueno, puede cursarse eventualmente una infracción como por la ley SBAP, pero también por el Consejo de Defensa del Estado pudiera demandar la reparación del daño ambiental. Y en ese tipo de situaciones, lo que ocurre es que hay responsabilidad, lo que se llama administrativa, es decir, se paga la multa, pero también está la obligación de reparar el daño ambiental causado.
Y eso es la responsabilidad por daño ambiental. Entonces, en ese tipo de situaciones que pueden ser constitutivas de un escenario como daño ambiental, existe esa posibilidad de que el Consejo de Defensa del Estado o las otras personas habilitadas para ello puedan demandar el daño ambiental. Incluye los costos. Ya. Ahí hay que hacer una distinción respecto al tema de los costos. Los costos de implementación y ejecución del plan, en estricto rigor, son de cargo de la persona infractora. Ya, pero los costos operacionales de los servicios públicos por analizar y responder a eso no es susceptible de ser transferido al infractor. Es como uno podría pensar, un carabinero que va a fiscalizar no cobra por la fiscalización. ¿Me entiendes? Entonces, como que el servicio público tampoco no puede cobrar por la evaluación del plan y el cursar el procedimiento sancionatorio. Los costos, en estricto rigor a lo que se refiere a la ley con los costos, es los costos directos de ejecutar el plan. ¿Me entiendes? Como, no sé, de reponer el bosque nativo que se cortó, en la reforestación, los costos asociados a la ejecución de las obras, etc. Impacto en la biodiversidad, no sé cómo se logra. ¿Cómo dialoga esto con otros instrumentos? Bueno, ahí depende. El tema esto acá simplemente estamos hablando de la pequeña parcela de las infracciones. Como decía antes, existen otras instituciones, por ejemplo, la resolución de calificación ambiental, que eso a veces es como, no le puedo responder como a priori, pero depende, la respuesta es depende. Por un lado, puede que exista complementación entre instrumentos, pero también puede que corran por carriles separados, como la resolución de calificación ambiental excluye la infracción sancionatoria de las leyes SBAP, porque la superintendencia tiene una fiscalización exclusiva sobre esos temas del incumplimiento de la RCA. También puede existir que una ley sectorial, por dar un ejemplo, la ley de pesca, no sé, establece una infracción de mayor entidad. O sea, si la ley de SBAP establece una infracción máxima de 10.000 unidades tributarias anuales, pero la ley de pesca, por dar un ejemplo abstracto, establece un máximo de sanción por la misma conducta de 20.000 unidades tributarias anuales, ahí básicamente, y que ambas entidades son competentes, la ley resuelve ese conflicto y dice: el procedimiento sancionatorio y la sanción se tiene que llevar a la legislación sectorial que tenga la mayor infracción. Eso también es importante señalarlo. O sea, una misma conducta puede ser sancionable por distintas normativas sectoriales. La ley minera, la ley del Código del Trabajo, el tema de salud, ambiental, etc. Entonces ahí dependerá de las distintas aristas del caso para que no se infrinja el principio de no sancionar dos veces la misma conducta. Esta es la pregunta de Bárbara, no sé si me escuchan. Bárbara preguntaba en particular cómo dialogaba con los planes de restauración, con la planificación que el mismo servicio va a tener sobre las áreas protegidas o no, donde pueden caer los planes de corrección. Esa es una buena pregunta porque los planes de corrección efectivamente no buscan planificar, buscan corregir una conducta, una infracción. Por lo tanto, donde se cometió la infracción vamos a tener que corregir la situación, la pérdida de biodiversidad. Obviamente el servicio, si es que hay un plan de restauración, hay una planificación sobre el área, va a tener que ver que ese plan de corrección coincida o vaya en coherencia con los instrumentos que se están realizando en el área específica. Pero el plan de corrección está inserto dentro de un procedimiento sancionatorio, por lo tanto lo que busca es corregir una conducta infractora. Eso. Gracias. Respecto también, efectivamente hay un registro público de sanciones de los infractores, hay un reglamento sobre eso y que está ya en su etapa casi final en relación a ese punto. Y respecto de qué pasa con estas actividades que son más antiguas, como por ejemplo la ganadería trashumante, bueno, eso yo creo que es el mayor aporte que tiene la ley en términos como prácticos en la administración de áreas protegidas. Yo me acuerdo que en CONAF este era un problema constante, el tema no solo de la ganadería, sino también de vecinos, del comportamiento de ciertos vecinos, incluso
llegando a ser violentos con guardaparques. La ley establece y reconoce que hay ciertas actividades humanas que son parte, digamos, del uso territorial dentro de un área protegida, y por ahí, por ejemplo, respecto de usos u costumbres ancestrales, locales e indígenas, los puede reconocer en el decreto de creación y en el plan de manejo, y por lo tanto estarían, digamos, desarrollándose dentro del marco de la legalidad. No obstante, como todo en la vida, esto tiene un límite, que es que no se afecte, digamos, el equilibrio ecológico. Digamos, si existe una afectación que hace perder el equilibrio de la biodiversidad en ese sentido, por ejemplo, la ganadería, bueno, se pueden establecer reglas para controlar, por ejemplo, lo que son esas actividades de pastoreo, etcétera, o bien derechamente concluir su prohibición en total o durante cierto tiempo, etcétera. Hay ciertas medidas administrativas que se pueden tomar frente a ese tipo de situaciones. ¿Dónde vamos? Ya. No, faltan, pero no son solo lo de la tipificación. La tipificación de las infracciones la establece la ley y... ¿Qué pasa No, con las RCA? ¿qué Tipificaciones o exigencias de RCA. Bueno, el tema de las resoluciones de calificación ambiental son exclusiva competencia de la RCA, o sea, de la superintendencia. Sí, de la superintendencia. Y respecto, bueno, de que si es que no se pueden cumplir porque hay los objetivos, bueno, eso también quedará a criterio del servicio en el procedimiento sancionatorio, eventualmente. Sí, pues, pero cuando hay un plan de corrección y en el fondo por mega sequía, por imprevistos, cambio climático, etcétera, se establece también la posibilidad de modificar el plan. Eso también está considerado. Y eventualmente, bueno, dependerá del mérito de la situación. Como decía antes, se puede considerar como un atenuante, etcétera, para no extenderme más. Es lo que puedo comentar. Ahí está. Ahora. Ya, muchas gracias por todas las respuestas y también por todas las consultas. Va a ser interesante ver cómo todos estos distintos instrumentos comienzan a asegurar y a conversar entre ellos correctamente para asegurar cumplimiento y para, bueno, evitar obviamente que se produzca el daño a la biodiversidad. Ese es como el objetivo principal, ¿verdad? Gracias. ¿Y quién viene a presentar algo? Ahora gracias. Ministra, ¿Sí? ¿le podría pedir un minutito para hacer una consulta? Que tenemos Claro. algunas dudas con algunos gremios respecto a como la información pública que se sube del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, ¿Ya? porque se suben las actas más no los documentos, y hay una, en el caso del PDA del lago Villarrica, si uno revisa el expediente aparece que se aplazó su elaboración y en enero aparece un acta del Consejo de Ministros aprobando el PDA y no, no hemos visto el anteproyecto. Entonces, como si es que podrían revisar ahí que, como la verdad no entendemos qué pasó. Tú dices que hay información, pero a ver, el expediente del plan de descontaminación. Sí, en el expediente parece que se aplazó la elaboración del anteproyecto y en... El anteproyecto, no, si el anteproyecto ya está, fue aprobado el plan ya. El es que anteproyecto. claro, pero ¿dónde está la consulta pública? ¿Qué pasó? Y hubo consulta indígena muy larga y Sí, con consulta pública hace mucho tiempo. Y una vez que terminó la consulta indígena, que fue en agosto del año pasado, se elaboró el plan definitivo y fue aprobado por Consejo de Ministros en enero. sí, claro, pero por ejemplo cuando se sube el acta del Consejo de Ministros, no siempre se sube el acto administrativo que se aprueba. A veces sí y otras veces no. Ok, Como, ya yo si voy a es posible como que se pueda como actualizar eso como para poder ver el plan definitivo, yo ahí quizás me enredé en el procedimiento, pero Lo no que tenemos el anteproyecto aprobado.
como a la vista. Lo que pasa es que en el Consejo de Ministros efectivamente se aprueba, pero eso, el acto, después vienen un par de pasos posteriores, y es que tiene que ser firmado por todos los ministerios que comprometen medidas. Y en esa firma todavía pueden venir algunos cambios, bueno, se supone que muy, muy menores, y después eso pasa a Sexpress y después pasa a toma de razón. Entonces, una vez que está aprobado en el Consejo de Ministros, no significa que tengamos yo creo que se sube una vez que estén todas las firmas recién. Pero podemos Perfecto. firmar. Ya, muchas gracias. Ya. ¿Quién va a hacer la presentación de...? Bueno, ahora va a ser. Buenos días, Buenos días. ministra. Buenos días a todos y todas los presentes. Brevemente, yo soy Víctor Caro, el jefe de la División de Información y Economía Ambiental, donde se aloja el RETC. El equipo aquí va a presentar Juan específicamente. Solamente señalar que, como habíamos anticipado, esta actualización del reglamento responde por un lado a la modernización y otro dando respuesta a la ley Marco Cambio Climático, y que versa sobre básicamente 4 ejes que nos vamos a explicar hoy día: gobernanza, fiscalización, el reporte de gases de efecto invernadero y acceso a la información vinculado al tema de Escazú, la ley 19.013. Gracias, Víctor. Hola, Creo que hay que acercar para que te escuchen. Sí, pero sí. tenemos que hacer sí, porque se te escucha también. Ahí sí, no sé si me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación. Se ve la presentación y se escucha Ya, bien. muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Juan Pizarro, soy profesional del Departamento de Información Ambiental, y voy a mostrar un poco algunos contextos generales de lo que es el registro de emisiones y algunos ejes centrales de lo que es la actualización del reglamento del RETC. Lo primero es partir con un contexto de qué es lo que es el registro de emisiones. Para tener un contexto bien concreto, es una base de datos que está disponible a todo público, que tiene diferentes objetivos que tienen que ver con el acceso a la información, pero también tiene objetivos relacionados con apoyar la implementación de políticas públicas o de gobernanza ambiental. En lo concreto, hay un portal disponible donde se cargan estas planillas. Son planillas que tienen información asociada a emisiones al aire, de residuos, de emisiones al agua, y que se puede acceder públicamente. Eso es lo concreto. Hay un marco normativo asociado a este registro. Parte de la ley base de 19.300, el artículo 70. Hay una bajada reglamentaria que es el decreto 1, que está actualizándose actualmente, y resolución exenta 104 que tiene que ver más con aristas más de procedimental. Y se recalca ahí el acuerdo de Escazú, que impulsó ciertas modernizaciones hacia el registro. Mostrando una síntesis de cómo se construye el registro. Esto tiene que ver principalmente con información que se genera en diferentes cumplimientos normativos, ¿ya? Asociado a emisión y transferencia contaminante. Lo que hace el Ministerio es administrar una entrada centralizada, que es una ventanilla única, donde para cumplir con estos cuerpos normativos, el regulado entra por este sistema y accede a diferentes sistemas que nosotros los definimos como sectoriales, donde se cumple la normativa. Estos sistemas son administrados por los organismos públicos pertinentes, organismos fiscalizadores. Ellos son los que tienen ahí la autonomía en ese control. Lo que nosotros hacemos es centralizar el acceso, que nos permite normalizar en el fondo al regulado, que esto viabiliza en el fondo y facilita la construcción de un registro que tiene que ver con integrar mucha información de diferentes fuentes. Ahí se muestra un poco el esquema: el acceso en ventanilla única, se normaliza la información, hay un proceso de cumplimiento normativo, y lo que se hace con esta información en un contexto de integración y sistematizarla para construir el registro que finalmente se va a disponer en este portal que se mostró al inicio, ¿ya? En el fondo, el fin último es que esta información quede disponibilizada al público. ¿Cuáles son los objetivos? Algunos de los objetivos de qué pasa con esta información. El eje central de esta información, y es lo que un poco convierte o le da el peso como un instrumento de información ambiental, es que se usa para ya sea políticas públicas
Aquí yo puse un ejemplo. Esta es parte de lo que es la implementación del impuesto verde, se usa a nivel de inventario para construcción de normativa de emisión, se usa para reportería OCDE, por ejemplo, pero también se usa para construir información. En el fondo, esta información genera reportabilidad, indicadores, que se hace una bajada más analítica de esta información para disponibilizarla al público. Ese es como el contexto de lo que es el registro actualmente. Hay una gobernanza asociada a la captura con los fines de apoyar la política pública y dar acceso a esta información. En ese contexto, el reglamento o el anteproyecto, aquí voy a mostrar un poco cuáles son las líneas fuerza que se pretenden fortalecer para este proceso, esta operación. Uno es la gobernanza, en el fondo se delinea más explícitamente los mecanismos que va a usar REDC, que actualmente no están explícitos en el reglamento, que tiene que ver con fortalecer la administración de esta ventanilla única, que ahí se mostró que nos permite estandarizar la información, convocar ciertos comités para abordar ciertas aristas, ya sea de calidad de datos, coordinación entre organismos públicos para operar estos sistemas también, para acceder también a información, mecanismos de procedimiento que tienen que ver también con dar claridad y transparencia de lo que hace el registro de emisiones, la administración del registro de emisiones con esta información y cómo lo construye. Y también se menciona o se propone dictar acto administrativo que tiene que ver con, al ser un capturador de datos normados, y la normativa es dinámica y van apareciendo nuevas normativas, tener una línea de actos administrativos que nos permita ir abordando estos cambios que son dinámicos anualmente, donde varias regulaciones pueden convocar el registro como parte de su regulación. Por lo tanto, esa claridad de cómo se van a dar estas bajadas de ciertos cuerpos normativos se haría mediante actos administrativos. Otro eje que se fortalece y que también se consolida en el mismo reglamento, que en el actual no está, es la potestad fiscalizadora de la SMA, que está en su ley orgánica, y lo que hace el reglamento es establecer un lineamiento general de un reporte anual consolidado para que la SMA pueda fiscalizar lo que es el reporte al registro, en el fondo, cómo garantizamos que esta información entre al sistema para que nosotros podamos construir el registro como tal. Por lo tanto, se delinea un reporte consolidado que lo tiene que estructurar y definir en su potestad de la superintendencia. Otro eje, que es un eje central que gatilló en parte y uno de los principales en la actualización del anteproyecto o del reglamento, tiene que ver con la Ley Marco de Cambio Climático, en un articulado específico que establece que todos los establecimientos que están en esta ventanilla única que se menciona al inicio, ahora deberán reportar los gases de efecto invernadero y de vida corta en REDC. ¿Cómo se da esta bajada a este cumplimiento? Lo primero es una arista como de un marco de eficiencia, usar, actualmente existen reportabilidad en estos sistemas de certificación voluntaria. Una propuesta es usar este como sistema de reporte para también dar este cumplimiento, así no generar duplicidad o sistemas de reportabilidad duplicados. Y además delinea o genera alineamientos directrices de cómo se van a ir estableciendo qué fuentes emisoras van a reportar al registro, y esto tiene que ser sinérgico con lo que ya se está haciendo con la Ley Marco Climático, tiene que ver con que sea sinérgico con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, con la directriz y el objetivo de la NDC y con la directriz de los planes sectoriales. En el fondo, el objetivo es que esto sea gradual y que sea sinérgico y no genere una duplicidad de esfuerzo en el fondo en este cumplimiento. Entonces se delinea una línea ahí para ir dando una bajada gradual a este cumplimiento. Y finalmente, y esto también se promueve o se impulsa por la incorporación de las directrices del Acuerdo de Escazú, se establecen dos articulados que en el fondo van en línea con fortalecer la difusión y el acceso a la información. Lo primero es que el registro de emisiones, este registro se construye un informe consolidado, que es un informe donde hay una bajada interpretativa de esta información, que actualmente se consolida a nivel era un reporte físico en el fondo, se imprimía y se establece ahora como una publicación digital, y además se establece también explícitamente los mecanismos de difusión y capacitación que va a tener en virtud del objetivo del REDC del acceso a la información, respecto a cómo se va a difundir temas relacionados al registro. En el fondo esto se establece también líneas precisas que tiene que ver con capacitar y dar acceso a información respecto a contaminantes, respecto a los análisis que se hacen con el registro, respecto a cómo se van a abordar las actualizaciones reglamentarias en el fondo, este mundo normativo que convoca al registro o que va a ser parte de esta regulación, en el fondo aclarar eso. También se establecen
realizar capacitaciones y todo lo que es hacer, o difundir lo que tiene que ver con requerimientos de información. Esos son los ejes centrales de lo que aborda este anteproyecto, incorpora estas líneas de trabajo para fortalecer lo que es la administración del registro. Esa es la presentación. Muchas gracias por la presentación. Si pudiera compartir para que veamos si hay preguntas, comentarios, dudas. Jorge y después Pilar. Los tomamos todo y después respondemos al final. Gracias por la presentación. Y, perdón, y si me pueden compartir eso para que se escuche. Ya. A ver, este obviamente es un tema que para el sector industrial o empresarial siempre hay dudas, siempre hay consultas, así que tengo varias. Pero obviamente les puedo hacer llegar con más precisión los detalles. Aquí con relación al artículo 1, respecto a los accesos al sistema, hay una solicitud que es bastante transversal de las empresas que utilizan esta plataforma, llamémoslo así, no sé si es correcta la alusión, que lo viví incluso directamente trabajando tiempo atrás en una empresa, que el tema de poder delegar la responsabilidad en la reportabilidad del encargado del establecimiento, vía la clave única. Es decir, eso, incorporar algunos elementos que permitan mayor flexibilidad, de manera que no se esté trabajando a veces información internamente en las mismas empresas con la clave única de una cierta persona. Eso siempre es un rollo, a veces la persona no está, también tiene que ver con la administración, digamos. Entonces ahí hay una solicitud que ojalá pudiese ser recogida. Respecto al artículo 2 de la propuesta, en la letra D, hay también una solicitud de aclarar o especificar en qué procesos de la toma de decisión en asuntos ambientales hay o no participación ciudadana, que eso también queda un poquito abierta. Son dudas que nos han hecho. Artículo 3, las letras B y D también están las definiciones de comercializador y distribuidor, que eso también es un tema. Y se pide también ahí aclarar los conceptos, en el fondo, quién vende o qué vende y quién comercializa, esas cosas generan muchas dudas y sería valioso incorporar alguna precisión. Lo mismo en el mismo artículo 3, mismas letras, aclarar cuál sería la implicancia que en la definición de establecimiento se considere las actividades auxiliares de índole técnica, que así se establece. Que estén directamente relacionadas con las operaciones secundarias de apoyo o logística, y explicitar en el fondo a qué actividades secundarias se refiere. Eso también queda un poquito abierto. Respecto al artículo 4, que eso en la letra A, y esto también se replica en el artículo 21, también hay algunas confusiones o dudas respecto a la necesidad de precisar qué información se pediría respecto a los sumideros de gases de efecto invernadero y los forzantes climáticos de vida corta también. Y para quiénes va a ser obligatorio también, porque eso también no queda delimitado. En el artículo 9 se releva el hecho de que uno de los objetivos de la ventanilla única era obviamente que existiera una sola vía de reporte a la autoridad. Eso es lo deseable, porque ustedes me imagino que habrán tenido algún feedback también más directo, pero hay una cantidad enorme de plataformas, no todas consistentes, no todas los mismos formatos.
La resolución de calificación ambiental se pide desde planilla Excel, reporte escrito, formato PDF, reporte en línea. Entonces hay una cantidad enorme, hay un desafío ahí que trasciende el REDC, pero es más del Estado respecto a evitar esas duplicidades. Entonces siguen habiendo, digamos, diferentes sistemas sectoriales pidiendo información y en distintos formatos. Y ahí obviamente hay una pregunta más macro que cómo se está abordando eso, si se está abordando, cómo se pueden establecer instancias de trabajo conjunta con la SUPER para poder abordarla. Y también una pregunta bien extendida es cómo clarificar los protocolos en casos de fallas también, o de saturación. Yo creo que ustedes lo han vivido muchas veces. No necesariamente en esto, pero a veces hay plazos, concurren a veces todo a la última hora, también eso es un tema sectorial, pero no muchas veces no pasa eso, hay saturación, hay problemas de cumplimiento y no queda muchas veces claro qué hacer en esos casos, porque por último si hubiese una vía simple respecto, por ejemplo, de enviar información vía correo o algún correo particular, eso facilitaría mucho esa desesperación que me consta que a veces ocurre cuando se está reportando. Artículo 17, necesario aclarar la diferencia entre la declaración jurada anual, que se elimina como reporte, respecto al reporte consolidado anual. Eso también hay duda al respecto. En el fondo, ¿cuál es el objetivo? Que los titulares deban consolidar la información ya reportada. Podría incluso eliminarse ese punto, pero eso es parte, obviamente, imagino, de la consulta y ustedes lo analizarán. En el artículo 32 se estima ahí necesario por varios que se aclare qué información será de carácter público y cuál reservada. Y especificar también dónde será posible visualizar tal información. Eso también porque hay aspectos ahí de información con la cual hay que tener más cuidado respecto a las mismas empresas. Y lo último es que da la carga adicional que implican los reportes por fuente y de emisiones. Hay alguna sugerencia en términos de acotar la determinación de fuentes y emisiones, solo aquellos aspectos que actualmente no están siendo reportados en otro sistema, porque se reporta mucho respecto de eso y podría haber una sinergia ahí. Y por último, y disculpe ministro si me extendí mucho, precisar la frecuencia con la que se actualizarán los criterios para determinar fuentes y emisiones. Que usualmente la referencia que se usa en todos estos casos son 5 años, pero también sería útil precisarlo. Eso. Gracias por la paciencia. Gracias, porque tú vas a mandar igual por supuesto, escrito. lo mandamos por escrito. Ya, porque son bien detalladas las preguntas. Pilar, por favor. Sí, muchas gracias por la presentación. Nosotros igual venimos haciendo algunas observaciones al REDC en virtud de que, perdón que no me acuerdo el nombre de la gestión que se hizo, pero como una especie de auditoría que se hizo al cumplimiento de Escazú, que vino la Secretaría Técnica de Escazú. Ya hablamos del REDC ahí. Con ocasión de eso, uno, en primer lugar, que también, como en el contexto de Latinoamérica, también estamos hablando, nos estamos quejando un poco de lleno acá en Chile, parece. Eso como que me dio la impresión, como en términos generales, pero nosotros vemos algunas dificultades con el REDC como generales que quizás no se subsanan con esta modificación reglamentaria en cuanto a como no se regula tan adecuadamente la interoperabilidad y la compatibilidad técnica de los sistemas de reporte. Yo entiendo las dificultades también regulatorias que uno no puede hacer desde el Ministerio del Medio Ambiente de regular lo que hace salud, como que no es tan fácil esa forma, o sea, ese trabajo, pero en el entendido de que la carga de información ambiental es necesaria para todos los ciudadanos, también tiene que haber incentivos para que esta carga sea puesta a disposición de una manera más feliz y no solamente como un peso pesado de obligación. Y a eso me refiero con que quizás debiésemos apuntar a que estos sistemas de reporte tengan una doble faz que sirvan tanto al titular
como a la administración, en temas de gestión, auditorías y todas esas cosas, como, y ahí hay una serie de observaciones que nosotros hicimos llegar para la consulta pública, pero algo que sí quisiera como relevar es el tema de las facultades que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para regular el REDC, que por deformación profesional a mí me preocupa que queden en los reglamentos, dado que en el artículo 4 se refiere que para el cumplimiento del objeto y los objetivos del presente reglamento, el Ministerio administrará el REDC, para lo cual podrá ejercer, entre otras, las siguientes facultades. En el derecho administrativo no existe el entre otras. Como hay un catálogo acotado de cosas que se pueden hacer, como les sugiero mucho que el entre otras sea suprimido, porque no es amplio, por así decirlo. Como, Sí, ahí fue como que a mí me tiritó el ojo, así, ¡ah! Y respecto también, se está haciendo un intento de poder declarar o reportar información que no existe la obligación de entregarla, a través de las facultades que tiene el Ministerio del Medio Ambiente de sugerirle a los servicios públicos que hagan este reporte y este levantamiento de información. El artículo 4 con el artículo 26 quedan enredados. Como que ahí le sugerimos, también lo hicimos hacer llegar, queda enredada la forma de redacción y las facultades que se le otorgan tanto al Ministerio del Medio Ambiente como a los servicios públicos. Lo sugiero de manera de que esto no se transforme también en una cacería de brujas de información que no pueden pedir y que nuevamente se vuelva pesado y que no hayan incentivos para que se reporte esta información. Entonces, como para crear un sistema como más amable y feliz entre titulares y administración respecto a la información que se provee. Eso es como una... eh, y lo otro es lo señalado en el artículo 13. Eh, Hay muchas veces, yo creo que por lo menos en mi experiencia acotada que tuve trabajando en estas cosas, todo el mundo sube la información en el último día del plazo porque somos chilenos y así nos gusta hacer las cosas. Eh, y siempre fallan los sistemas de los servicios sectoriales y hay un problema con el reporte de cómo hacer esa cadena como de trazabilidad de que el titular no subió la información no porque no quisiera, sino porque el sistema no se lo permitió. Y ahí quizás ser un poco, le sugerimos también ser un poco más rigurosos en esa trazabilidad, de manera de que el titular también tenga un resguardo de que, al menos por lo menos mis socios siempre han reportado que tiene siempre el problema, se cae todo el rato sin ADER. Entonces, pero como para poder también tener como un resguardo de ese tipo de cosas. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Pilar. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. No, parece que no. Voy a responder muy sucintamente porque me avisaron de que tenía que ir a hacer una cosa antes de salir. Y debo salir. Sí, ya sé. Bien. No, sí, solo bien en conciso, sí. Todo este levantamiento, bueno, se tratan de abordar, son todos como situaciones que nosotros tenemos claras y están todas enmarcadas en el papel como articulador que tiene REDC para gobernar los datos que se están generando. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es fortalecer esta gobernanza para poder abordar esto. Hay muchas aristas que son más sectoriales, que no dependen solo de nosotros, pero sí nosotros podemos proponer un papel más articulador para que se puedan generar estos cambios, pero siempre teniendo el alcance de lo que es que nuestro objetivo como administrador es construir el registro y viabilizar y ser eficiente estos procesos y todo esto que nos menciona. Entonces, mencionar eso y que la arista ahí que quieren fortalecer tiene que ver con la gobernanza, en el fondo. Cómo articulamos a todos estos organismos públicos, esta reportería, cómo se trata de hacer un proceso eficiente para la captura de los datos, pero ese es el desafío. Y ahí ese es como eso quería mencionar, que ahí queremos fortalecer eso. Gracias. ¿Eso no? Sí, eso, no sé si hay los demás, yo creo que lo vamos a abordar más específico. Claro. Sí. Ya, bueno, les agradezco entonces a los que hayan ingresado comentarios y sugerencias específicas, porque ese es justamente el propósito tanto de pasarlo por acá como de la consulta pública para mejorar los instrumentos. Bueno, muchas gracias y nos vemos
16. Ya, nos vemos pronto. Ok. Ok, Ya, muchas gracias. tengan un buen día. Gracias. Gracias por los comentarios. Gusto, chao. Gracias, chao, Víctor. Chao. Chao, chao. Buen día. Chao, para. Buen Chao. día.